Lecturas del viernes 7 de febrero del 2025. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad, por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré, así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
Hoy nos encontramos con un pasaje del Evangelio que nos presenta la trágica historia del martirio de Juan el Bautista. Un relato que, más allá de su dramatismo, nos interpela profundamente sobre nuestra fidelidad a la verdad y nuestra respuesta ante las presiones del mundo. Juan el Bautista fue un hombre de Dios, un profeta que no temió denunciar el pecado, aun cuando eso le costara la vida. No buscó agradar a los poderosos ni se dejó intimidar por la autoridad terrenal, sino que permaneció firme en su misión de anunciar la verdad y preparar el camino del Señor. Su testimonio nos recuerda que la vida cristiana exige valentía y coherencia, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones donde la verdad es incómoda o rechazada. El rey Herodes, por otro lado, representa la debilidad de aquel que, aunque reconoce la justicia y la santidad de Juan, cede ante las presiones y el miedo al que dirán. En su interior, Herodes sabía que Juan era un hombre justo, pero su falta de firmeza lo llevó a cometer una gran injusticia. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones similares? Sabemos lo que es correcto, pero nos dejamos llevar por el temor al juicio de los demás, por el deseo de agradar o por la comodidad de no enfrentar conflictos. Herodes nos muestra el peligro de una conciencia debilitada, de una vida guiada más por el temor y la conveniencia que por la verdad. Por otro lado, la figura de Herodías y su hija nos advierte sobre el peligro del resentimiento y la manipulación. Herodías, movida por su rencor, trama la muerte de Juan, y su hija, sin plena conciencia de la gravedad de sus actos, se deja llevar por la influencia de su madre. Este episodio nos llama a examinar nuestro propio corazón. ¿Albergamos resentimientos que nos llevan a actuar injustamente? ¿Nos dejamos influenciar por opiniones que nos apartan de la verdad? En medio de este relato de injusticia y debilidad humana, resplandece la figura de Juan como testigo fiel del reino de Dios. Su martirio nos recuerda que seguir a Cristo implica, muchas veces, cargar la cruz y enfrentar la oposición del mundo. Pero también nos asegura que la fidelidad a Dios es el verdadero camino hacia la vida eterna. Hermanos, hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos, ¿somos valientes como Juan para defender la verdad, incluso cuando es difícil? ¿O somos como Herodes, que, por miedo o conveniencia, traiciona su conciencia? Que el testimonio de Juan el Bautista nos ayude a ser cristianos firmes en la fe, testigos auténticos del Evangelio en medio de un mundo que necesita la luz de la verdad. Que María, Madre de la Verdad, interceda por nosotros y nos ayude a vivir con fidelidad nuestra vocación cristiana. Amén. Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Dale me gusta al video, y sigue este canal.